Una vez me ponía a pensar qué se necesita para ser político. Y llegaba a la conclusión de que no era suficiente simplemente con que a uno le gustara la política o el ejercicio en el poder, sino que un político necesitaba también aprender a tener un cuero muy duro, endurecer muchísimo la coraza para estar dispuesto a soportar toda la animadversión, la crítica, el odio, la enemistad y la rivalidad que ejerce este tipo de funciones. El político, así como tiene amigos, o por lo menos si no amigos, copartidarios, amistad y ser copartidario es otra cosa distinta, así como tiene copartidarios, tiene también muchísimos enemigos. No hay político que no tenga enemigo. Y por eso necesita aprender a endurecer el cuero, para que al final, como terminan, las cosas le resbalen, le pasen por encima. Pero también me ponía a pensar qué se necesita para ser un buen cristiano. Y llegaba a una conclusión parecida, que al lado de nuestra relación con Dios, que tiene que fortalecerse permanentemente, y que ser cristiano es una relación. Ser cristiano no es simplemente una creencia, y aquí hago un paréntesis que quiero que usted lo tenga en cuenta. Ser cristiano no es simplemente creer en Dios. Ser cristiano es tener una relación con Dios, relacionarse con Dios. El vínculo, esa relación vinculante, donde uno siente que hay de por medio afecto, obediencia, amor, encuentro, todas esas cosas que son propias de las relaciones vinculantes que nosotros tenemos aquí en la tierra. Que al lado de eso, como los políticos, también los cristianos necesitamos aprender a tener el cuero muy duro. Porque los cristianos también, como los políticos, por razones distintas, pero también nos ganamos grandes enemigos. Nos ganamos gente que simplemente por ser creyentes nos odian. Solo esa es la razón. Nos odian por creer. Pero ya nos los había advertido Jesús. Esto no puede ser para nadie una sorpresa. Jesús lo había dicho: miren que los envío como corderos en medio de lobos. Yo no sé cuántas veces usted habrá analizado esa frase en el Evangelio. Miren que los envío como corderos en medio de lobos. Y a ustedes los odiarán por causa de mi nombre. Por el simple hecho de proclamar el nombre de Jesús, nos van a odiar. Eso es una advertencia suya. Y por eso la persona que quiera aprender a amar al Señor tiene que estar listo para aprender a ser odiado también. Insisto que no puede ser una sorpresa para ninguno, porque cuando uno desconoce la palabra de Dios y se encuentra con ese tipo de cosas, una de las primeras preguntas que uno se hace es: oye, pero si yo trato de ser buena gente, yo trato de hacer las cosas bien, ¿por qué hay gente así de mala que me critica, que me odia y que me persigue? La razón es esa. Haga usted las cosas bien hechas y lo odiarán. Sea usted un buen discípulo de Jesús y lo odiarán. Aprenda a endurecer el cuero, hermano. Y tiene que entender que hay muchas cosas que uno delante de Jesús pierde para poder ganar otras. Uno con Jesús gana salvación. Uno con Jesús gana perfeccionamiento en su vida. Uno con Jesús gana santidad. Uno con Jesús gana gracia. Pero también con Jesús se pueden llegar a perder cosas. Y uno tiene que saberlo. ¿Cuáles cosas? Lo dice la carta a los Hebreos hoy en la primera lectura. Dice: recuerden, hermanos, aquellos días primeros en los que ustedes soportaron
múltiples combates y sufrimientos, unos expuestos públicamente a oprobios y malos tratos. Acuérdense, escribe el autor de la carta a los Hebreos a sus lectores, acuérdense de todas esas personas que sufrieron el maltrato y el oprobio, muchos de ellos en público. En público. Y decía, compartieron el sufrimiento de los que fueron encarcelados. Aceptaron con alegría que les confiscaran los bienes, sabiendo que tenían bienes mejores y permanentes. Los discípulos de Jesús perdieron dos cosas: la libertad y los bienes materiales. La libertad porque fueron encarcelados y los bienes materiales porque se los confiscaron. Como que un creyente no tiene derecho a tener nada. Pero no solamente perdieron esas dos cosas, perdieron hasta el buen nombre, lo que nosotros llamamos la honra. Eso que tanto cuidamos, el buen nombre. No hay una sola persona sobre la tierra que no cuide su buen nombre, la reputación. Todos quisiéramos tener una reputación intacta, que nunca nadie llegara a hablar mal de nosotros. De hecho, molesta mucho, enoja muchísimo cuando uno se entera de que hay alguien que está hablando mal de uno, que está dañando su reputación. Y todo incluso está consignado en la Constitución, el derecho al buen nombre y a la honra. Y cuando alguien siente que su honra y su buen nombre ha sido vulnerado, instaura civilmente una acción de tutela. Pero Jesús advierte que sus discípulos también pueden llegar a perder eso, la honra y el buen nombre. Pero sigue diciendo el autor de la carta a los Hebreos, no renuncien a su valentía. Tengan paciencia para cumplir la voluntad de Dios y alcanzar su promesa. Nosotros no somos gente que se arredra, no somos gente que se eche para atrás, no somos gente que recule, sino que somos hombres de fe para salvar nuestras almas. Y fíjense que el autor de la carta a los Hebreos trae un texto del Antiguo Testamento donde dice, mi justo vivirá por la fe, pero si se arredra, le retiraré mi favor. Si se arredra es que si echa para atrás, si se asusta, si se acobarda. El que se asusta y se acobarda y echa para atrás en su fe y en su valor, Dios le quita su favor. No cuentes conmigo. Yo con gente cobarde, nada que ver. Yo cada vez que pienso en estas cosas y veo noticias de muchos cristianos, de muchos creyentes, sacerdotes, religiosas, que son detenidos porque simplemente están orando frente a un abortorio, porque están de rodillas rezando el rosario públicamente. Miren, hay gente que le tiene mucho miedo a la gente que reza. Les da mucho miedo eso. No soportan que haya alguien que silenciosamente, de rodillas, con una camándula en la mano, sin vociferar, sin gritar, sin irse contra el gobierno, sin decir nada, simplemente rezando de rodillas, con una camándula en la mano, en silencio. Hay gente que se aterra frente a eso. Y los detienen y los meten a las cárceles. Y ya Jesús lo había dicho, los meterán en la cárcel por causa de mi nombre y los odiarán por causa de mi nombre. Así que no estamos hablando simplemente de una fe de piedad, de una fe que barniza la vida como que aquí todo es bonito, que
que las promesas de Dios, que las bendiciones de Dios, que los milagros de Dios. Nosotros estamos corriendo el peligro de vivir una fe puramente emocional, donde uno cada vez que ore, llore. Ay, yo siento bonito cuando voy allá. Hermano, la fe le pone a uno el cuero duro y el corazón sensible. El cuero duro porque está uno dispuesto a no recular, a no arredrarse, a no echar para atrás, a no acobardarse. Vamos es pa'lante con nuestra fe. Pero no pa'lante como que el que agrede. Porque alguien puede echar para adelante para agredir. Nosotros no somos un sindicato, ni nosotros somos manifestantes. Nosotros somos testigos del Señor. Que defendemos los valores de Cristo, que defendemos lo que Cristo defiende. La vida, la familia, la santidad, la incorruptibilidad. Eso es lo que nosotros defendemos. Nosotros defendemos valores sobrenaturales. Pero uno no puede andar acobardado, hermano. Yo pienso que ya hay demasiados temores. Los seres humanos tenemos muchos miedos en la vida. Nosotros a muchas cosas le tenemos miedo. Nos enseñan a tener miedo a muchas cosas. Que le tenemos miedo a la oscuridad, que le tenemos miedo a tanto silencio, que le tenemos miedo a estar solos, que le tenemos miedo a la soledad, que le tenemos miedo a las serpientes, que le tenemos miedo a los insectos, que le tenemos miedo a salir a la calle, que le tenemos miedo a que nos atraquen. Demasiados miedos, muchos miedos, hermano. Y decía anoche que también muchas veces tenemos hasta miedo de manifestar públicamente nuestra fe, de que somos creyentes. Y yo sí quiero que usted se lo pregunte. ¿A usted le da vergüenza que la gente vea que usted es creyente? ¿A usted le avergüenza ser un cristiano católico? Hermanos, acuérdense lo que Jesús dice en el Evangelio, que el que siente vergüenza de él también siente vergüenza de la otra persona. Los creyentes no podemos ser cobardes. Somos pecadores y buscamos la misericordia de Dios, pero la cobardía no puede estar dentro de nuestros pecados. No somos osados, pero sí somos valientes. No nos enfrentamos a la adversidad inútilmente, pero tampoco echamos para atrás cuando encontramos que hay alguien que por nuestra fe nos odia. Por nuestra fe. Y aprendan eso. Por eso es tan importante, con eso termino, que aprendamos a querernos entre nosotros, los creyentes, porque ya enemigos tenemos suficientes por fuera. Valiente gracia que si tenemos enemigos por fuera que nos odian, aquí dentro, entre nosotros, también nos vayamos a odiar. Estamos perdidos, porque nos toca enfrentar dos batallas, las de los de fuera y las de los de dentro. Yo recuerdo que siempre había el obispo que me ordenó a mí sacerdote, nos decía cuando estábamos los curas en reunión, nos decía, aprendan a quererse entre ustedes, porque ustedes tienen mucha gente por fuera que los odia. Y se los digo yo hoy a ustedes, aprendamos a querernos entre nosotros los creyentes, porque tenemos por fuera mucha gente que nos odia. Y nada de echar para atrás. Recuerden que el que se arredra, el que se asusta, el que echa para atrás, el Señor le retira su favor. Amén.